Saludos a todos, a todas desde la distancia y tengo el enorme privilegio, de veras que sí, me siento muy agradecido por esta oportunidad tan bonita de encontrarme en estos momentos, nada más y nada menos, y sé que para la sorpresa de muchos de ustedes, con don Hernán de los Ríos, uno, en mi opinión, de los grandes referentes de esta época universitaria en cuanto a psicología en la Universidad del Valle, prácticamente de lo que yo tengo razón o conocimiento de los 80s y de los 90s. Y precisamente de esto se trata esta entrevista para quizá conocer un poco del aspecto de lo que nos comparta, si él inclusive estaba en la década anterior a los 80s, que es muy posible. Yo sinceramente lo desconozco y esa es una de las preguntas que quisiera hacerle a él, si él inclusive estaba durante esa década interesante de los 70s también. Y básicamente el torno de todo esto es saber parte importante de lo que nos están compartiendo nuestros maestros de aquella valiosa época de los 90. Nosotros iniciamos, el grupo específico de nosotros de estudio, cohorte, corresponde a 1991, año vital en Colombia porque surgía una nueva época a partir, políticamente hablando y socioeconómicamente hablando, todas las implicaciones de ello, de una nueva constitución que reemplazaría a la que estaba establecida desde muchos años atrás, 1886. Y ese año nos corresponde a nosotros ser estudiantes de la Universidad del Valle. Es algo muy interesante. Y el año anterior, por ejemplo, para ubicarnos en la historia, recién había fallecido una persona muy eminente de la universidad, la cual nuestros maestros tuvieron la oportunidad de relacionarse con él por medios académicos y culturales y eventos sociales que habían en nuestra alma mater. Me refiero específicamente a don Estanislao Zuleta, un filósofo destacado latinoamericano y que precisamente hizo parte vital del desarrollo de la Universidad del Valle durante este transcurso importante. Entonces, nos encontramos frente a esos dos puntos importantes históricos. En lo académico, en lo universitario, recién fallecía uno de los referentes de nuestra universidad, de nuestra alma mater, y luego la Constitución en Colombia. Entonces, yo creo que se entiende, hay unos detalles interesantes de nuestro grupo que iniciamos a partir de allí. Y precisamente estoy en estos momentos con don Hernán de los Ríos, lo cual es una persona muy eminente en los asuntos que él siempre maneja, principalmente en el área organizacional, aunque él nos va a contar que eso ha cambiado un poco y se ha enfocado en otros aspectos profesionalmente en años recientes. Y eso es lo que va a enriquecer precisamente esta conversación con él tan interesante. Bienvenido, Hernán, amigo. De verdad es que te recuerdo mucho y principalmente permíteme primero agradecerte porque aportaste mucho en mi vida. Te agradezco infinitamente porque eres un baluarte de la universidad y queda mucha huella tuya marcada en nosotros como estudiantes y en nuestra alma mater, en el campus como tal. Hay mucho material tuyo, ilustrativo, académico, profesional, que da registro y muestra de todo ello que estoy mencionando. Gracias por todo lo que me aportaste a mí y es un gusto tenerte aquí de veras en este precioso tiempo que muy amablemente atiendes nuestro humilde llamamiento. Gracias, Albert. Sabes que la convocatoria de la entrevista me ha servido para reflexionar de toda aquella época extraordinaria de la universidad y guardar el enorme gratitud que yo tengo. Tú sabes que yo volví a la universidad y todavía estoy ahí. Luego te cuento al final trabajando con personas mayores. Yo regresé a la Universidad del Valle a trabajar, todavía estoy trabajando ahí, ahora a distancia. Pero ahora que mencionaste Estanislao, siendo yo jefe del departamento, tuvimos el privilegio de solicitar a la universidad que le concediera el doctorado honoris causa. Luego Estanislao formó parte del departamento de psicología, inclusive lo recomendamos para algunas clases y no digo que todo tesis no, pero asesoró a personas, siendo una persona muy controvertida, él no era psicólogo, era filósofo y le dimos eso. Y también tuve el honor de que Gabriel Ochoa Uribe, que es el director técnico de la América, tú lo conoces. Del glorioso América de Cali. Glorioso América de Cali. Dirigió varias tesis en el departamento de psicología cuando yo le invité sobre psicología del deporte. También invité a varias personas. La persona que fundó Credencial también estuvo participando como psicóloga en el departamento de psicología. Una persona del CIA. O sea, nosotros abrimos el campo a... Ahora te cuento un poco más de eso, pero es muy interesante poder volver a evocar
épocas que nunca se olvidarán. Yo tengo un recuerdo de muchísima gratitud, de muchísimo respeto por la universidad, por mis compañeros, por ustedes, por todo lo que hicimos, por las locuras que cometimos, los riesgos en que incurrimos, y ahora puede ser parte de lo que hablemos ahora de esa parte. Pues A si mí se me quieres, hace espectacular, se me hace espectacular lo que usted me cuenta, me deja, como decimos coloquialmente en Colombia, me deja boquiabierto porque yo no tenía ni idea de eso. Y es lo bonito de las entrevistas y de las conversaciones, que cuando se utilizan positivamente, generan conocimiento y generan una gran emoción, porque el conocimiento que no emociona, que no genera un impacto en tu ser como tal, pues de muy poco sirve. Lo que nos conecta en lo humano es el complemento de todo, de la razón, de la emoción, de lo sensorial, de la amistad, que a veces es tan subestimada y tan pero es que desvalorada. mira, Albert, si uno hablara de la nómina, pues el equipo que formamos en la universidad era un equipo de lujo. Yo creo que era las mejores capacidades de todo Colombia en un departamento estaban en la Universidad del Valle. Por ejemplo, mira, te voy a decirte, Rubén Lecter, de los pocos PhD que había en psicología, era PhD en psicología clínica. Rubén, yo le tengo muchísimo agradecimiento, él ya murió, ya falleció, porque fue la persona que un día en un seminario que yo estaba estudiando un magíster en administración educativa, y estábamos en el lago Calima, y vino un profesor de Estados Unidos, y él me dijo: Hernán, ¿usted por qué no se postula como una beca y va a estudiar a Estados Unidos, y cuando vuelva entra al departamento? Imagínate, o sea, gracias a Rubén, yo fui a estudiar una beca llamada Las Pau y regresé al departamento. O sea, yo entré al departamento de psicología por la convocatoria de Rubén. Entonces, pero en torno a Rubén, además de Rubén, por ejemplo, tú mencionaste a Floralba. Yo creo que la psicóloga más importante que ha tenido este país. Floralba es un ser especial para todos nosotros por la profundidad. A pesar de que ella estaba metida en aspectos de psicometría y estadística, cada cosa que ella tocaba, cada pensamiento que ella iluminaba era Enriquecida. enriquecida. Era una persona muy, muy especial, y además no tenía problema en decir las cosas de frente. El grupo de las chicas de psicología cognitiva ha sido el departamento más famoso que ha tenido Colombia en psicología cognitiva, para influencia de Piaget, pues naturalmente Rebeca, Miralba, Blanca Cecilia, Mariela, incluyó otras personas de orden psicoanalítico como Cristina Tenorio, María Eugenia Villalobos, un grupo muy valioso el que se conformó ahí. Pero luego viene un grupo de personas, tal vez ahora que estaba pensando, como de llaneros solitarios. Ponerle cuidado. Cada uno era especialista, pero solitario. Por ejemplo, Henry Granada, el mejor que yo he conocido en psicología ambiental, Un monstruo del conocimiento. Solo. Octavio Giraldo en sexología era solo, era reconocido en todas partes, pero no tenía un equipo, era como llanero solitario trabajando en un área que desarrolló completamente. José era un llanero solitario en Rogers, se metió en psicometría. Alonso era el más joven de todos, y Alonso era como el que más sabía de todos de psicología operante. Skinner lo influenció mucho a él. Alonso tuvo controversias porque él era el único que andaba por los lados. Pues, imagínate, al lado de los cognitivos, al lado de Joel Otero, que era psicoanalista, al lado de los otros, era como una piedra en el zapato, pero él Defendiendo el conductismo. Claro. Cuando el conductismo estaba en plena crisis, él sacó la bandera y tuvo la personalidad de defenderlo. Y yo tengo un recuerdo, Con gran valor. un gran compañero, un tipo muy alegre, le fascinan los Beatles, un tipo muy moderno en medio de su antigüedad con Skinner, pues. Álvaro, yo lo conocí cuando él venía, él recién llegó de Lovaina de estudiar Rocha. Y yo tuve el privilegio de llevarlo a varias empresas a que le hiciera exámenes ejecutivos. Yo no conocía a nadie con la claridad,
de mediante un examen de Rorschach dar en el clavo de la personalidad de un ejecutivo, presidente de Descifraba, compañía, brillante, correcto. brillante. Él luego trasladó todas esas capacidades al área de psicología organizacional y ha tenido mucho, ha tenido mucho éxito en ese campo. Álvaro me acompañó en muchas aventuras luego en empresas en Medellín, trabajamos en EPM, fundamos un assessment center, trabajamos en varias compañías. Sonia era otra persona muy especial, era una excelente psicóloga clínica, pero era como Sonia Meluc. Sí, como una hormiguita, trabajadora, buena gente, por eso la pusieron en muchos comités, fue directora del plan de estudios, era como una persona trabajadora, pero bellísima persona, y luego creo que no ha terminado porque todavía está en Nueva York, en un área complicadísima, un ser muy especial. Pero hubo tres personas muy particulares que quiero mencionarte, que yo tuve el privilegio de invitar, porque hicimos una convocatoria para que vinieran personas a trabajar. Encontré un psicólogo que era vendedor de autos en Los Ángeles. Y cuando él me escribió, me dijo, yo quiero ir a trabajar a él y ven. Y cuando llegó, Lucio Marino López, y me dijo, yo quiero trabajar las áreas duras. Le dije, ¿cuáles son las áreas duras? Dame estadística y dame, ¿cómo se llama esa materia? Que era como un ladrillo, que era fundamentos biológicos de la conducta. ¿Te acuerdas de esa materia que era como un ladrillo? Bases fisiológicas de la conducta humana. Ese ladrillo lo cogió Lucio Marino. Pero de alguna manera maravillosa que yo no entendí después, Lucio Marino se volvió uno de los psicólogos clínicos más reconocidos que yo he conocido. Yo lo vi... Se especializó en el humanismo, ¿correcto? Gestalt, se metió en Gestalt, yo lo vi Gestalt. brillante. Vivía siempre con consulta porque era un tipo muy profundo, además muy confrontador. Yo lo vi confrontando de una manera muy directa. Siendo humanista, era confrontado, pero era un excelente psicólogo clínico. Y hasta nosotros nos confrontaba recién empezando carrera, imagínese usted. Él era una persona que confrontaba, esa era como su especialidad. Luego vino una persona hermosísima que llamaba, no sé si la conociste, Úrsula Zier, una alemana, que vino y trajo la otra cara de José, porque José era hombre y José, pero una rogeriana mujer. Fue muy especial haber visto a Úrsula Zier cuando llegó al departamento con su feminidad y su papel. No estuvo mucho tiempo, pero también la persona que más influencia ejerció de los que llegaron fue, no sé si conociste, a Luis Romero. Luis Romero era español, que vino y trajo cosas, por ejemplo, nos ayudó muchísimo en la creación del plan de psicología. Luis trajo la Gestalt, hizo ejercicios de Gestalt muy famosos. Con su esposa Melanie hizo ejercicios de masaje terapéutico. Luis lamentablemente luego tuvo un caso, de las cosas que uno recuerda así, es que un día lo encontramos a Luis con el cadáver de su hijo, cargándole solito, llevándole el ataúd al cementerio de Siloé. Una cosa de esas desgarradoras. Yo luego lo vi cerca a París, ya enfermito, una persona brillante, muy linda. Le guardo un cariño especial a Luis. Luis fue muy especial. Así que era un equipo muy particular, nada homogéneo. Por consiguiente, era complicado el trabajar, pero finalmente enriqueció y había libertad de opinión y cada quien tiene como en sí mismo como su escuela. O sea, cada uno andaba cada uno de nosotros como en su chicle y en su cuento y lo defendía y lo cultivó. Y eso hizo que el departamento fuera muy brillante porque no estaba centrado como en su origen la psicología clínica, sino que vinieron varias versiones que fueron muy importantes para todos. Yo en mi ignorancia, porque no desconozco muchos detalles obviamente, pero con mucha humildad quiero compartir esto.
yo considero que ese departamento, el que alcancé yo a divisar en esa época, empezando la década de los 90, viéndolo retrospectivamente y viendo el panorama de lo que había en Colombia en aquella entonces, de lo que yo alcancé a revisar en cuestiones de conceptos y cuando me tocó mirar tesis y mirar lo que había en Colombia, en realidad ese departamento era de lo mejor a nivel integral de todo el país, porque cada campo tenía representantes de un peso impresionante, conferencistas, personas que estaban en Europa, fácilmente en Francia, en Alemania, como usted lo decía, en España. Y yo creo que estas cuestiones es como el buen vino, cuando uno lo ve ya madurando este buen vino y este vino como que sabe más exquisito, porque se ha Y me decantado, se ha faltó decir, purificado. ahora que hay un cuento, me faltó un personaje muy particular que es Carlos Arango, Don Carlos Arango, claro, en psicología, daba clase en comunitaria. antropología Solito, cultural. Carlos Arango era otro llanero solitario que luchó contra todas las paredes habidas y haber y defendió su psicología comunitaria. Luego se resguardó en el departamento de educación, que lo recogieron. Él trabajó con comunidades. Muy coherente, Carlos, lo que eran hechos, acciones y sentimientos. Era una sola persona. Carlos es uno solo en lo que dice, en lo que siente, en lo que hace. Y todavía Y, sigue su psicología comunitaria. También muy importante fueron Blanca Cecilia y Mariela, cada una en su campo del trabajo con los niños. Con Mariela yo la invité un día a una de esas aventuras. Yo había estudiado en la Universidad de la Florida con la gente del TEC. Una cosa que estaba como se llama instrucción personalizada. Y entonces yo le dije a Mariela, venga, ¿y por qué no dictamos un curso los dos de esos de primer nivel? Y me dijo, ¿eso qué? Le dije, significa que cada estudiante va al ritmo que quiera. Nosotros diseñamos las unidades y según la necesidad del estudiante va más rápido. O sea, en realidad no había una clase, la clase la hacía el estudiante. Fue una experiencia bellísima, la hicimos como 2 años seguidos con Mariela, me acuerdo muy bien y por ejemplo, imagínese lo que yo le voy a retroalimentar al respecto. Y usted menciona al maestro Arango, y este señor era tan eminente en su área que él, por ejemplo, nos enseñaba acerca de los aspectos antropológicos de Strauss, de Levi Strauss, y él de lo que nos estaba enseñando él lo había visto en el campo materializado porque él se ponía en sus botas, él andaba en sus botas y Así su es, el apariencia era muy sombrero, balón, antropológica y él estaba en esas comunidades embarrándose esas botas y así es. dialogando, estableciendo un diálogo directo con el otro, arriesgando su vida porque era zona conflictiva, por ejemplo, en el Pacífico. Y él a medida que nos explicaba esos conceptos antropológicos registrados en los libros, él nos los estaba haciendo vivificados en la práctica por medio de lo que él nos contaba que él había sufrido en carne propia con estas personas en las comunidades en las cuales él trabajó. Así de sencillo. Y ni se diga usted que obviamente no le queda para nada cómodo hablar de usted mismo, pero yo doy razón de eso, una gran eminencia en el área, por ejemplo, organizacional, en aspectos como la planeación estratégica, por ejemplo, en psicología del consumidor, que pocas personas en Colombia manejaban con esa soltura y con esa calidez, ese profesionalismo, esa área del conocimiento que ha tenido hoy en día tanto desarrollo y es gracias a personas como usted, lo cual que queda remarcado en la memoria y en el trabajo práctico de muchos profesionales que están literalmente por el mundo entero. Y es gracias a personas precisamente como los baluartes que estuvimos Pero en ¿sabes esa época tan sabes cuál espectacular. es la fuente de todo esto, Albert? Ahora que lo reflexiono. La universidad donde yo estudié en Estados Unidos se llama Ohio State. Ahí nació la psicología organizacional, nació la psicología del consumidor y nacieron parte de la psicología ambiental. ¿Sabes por qué? Porque era una escuela muy buena en psicología social aplicada. O sea, Mamma mía. digamos, la madre de las derivaciones aplicadas en psicología nacieron en la psicología social. O sea, no la psicología social tradicional, sino la psicología social aplicada a las organizaciones, al consumo, al ambiente. La que se Entonces, puede palpar claro, y la que se puede porque medir en resultados específicos. sí, cada una fue un área. Entonces, eso fue una parte además de las cosas que fueron interesantes de lo que, de esa época que estamos hablando, de los logros que se hicieron. Tal vez
Si tú me preguntas de los logros de esa época, tal vez el más importante fue haber creado el plan de psicología. Porque tú Espectacular. sabes que nosotros veníamos del plan de consejería psicológica. Era consejería en psicología, correcto, en los 70. Y Así antes de era. que continúe, ¿usted llega a la universidad en los 70, en esa década, el inicio del 75. programa? 75. 75. A El nosotros programa inicia en el 73, ¿correcto? Llega 2 años después. En psicología como tal. No. Era el plan cuando yo llegué era plan de consejería, no había psicología. Correcto, usted llega en el 75, pero ya existía lo de consejería en psicología. Sí, la consejería psicológica y el departamento de psicología existía, pero el plan de la consejería psicológica. Correcto. Porque fue que se sirvió a los INEM y esa es la consejería psicológica, pero precisamente al poco tiempo nos dedicamos a pensar que merecíamos un plan de psicología y semejante grupo de personas creamos el plan de psicología. El plan. Yo no estoy muy seguro el año, si fue 77, 78, Álvaro te podrá decir, pero cuando haga el libro, pero fue después del 75, seguramente. Cuando nosotros precisamente llegamos en el 91, ese grupo de nosotros matriculamos lo que se llamaba aún el plan de psicología. Claro, el plan de transición, porque nosotros tuvimos, yo fui jefe de departamento, director del plan de estudios de consejería y director del plan de estudios de psicología al mismo tiempo. Eso fue una cosa loca. Impresionante. Porque había gente que estaba en consejería e hizo el plan de transición para pasar a psicología. Y estaban ustedes que se matricularon directamente en psicología. Luego coexistieron en un tiempo el plan de transición y el plan de ustedes de psicología. Que eso fue, o sea, cuando tú llegaste ya está ahí. Y lo impresionante de todo es que cuando nosotros llegamos en el 91, alcanzamos a matricular psicología que se denominaba plan y pertenecía al departamento de psicología, y con el transcurso de 2 o 3 años después, aproximadamente en el 94, se alcanza ese gran logro, esa gran meta de ser llamado, ser considerado la escuela de psicología, que recuerde usted una gran celebración histórica en la cafetería de economía, donde estaban todos ustedes, y se hizo una celebración espectacular, de eso no se olvida nadie. Ahí fue cuando celebramos. ¿La cafetería de economía? ¿Cuál es esa cafetería de economía? ¿Cuál es? La cafetería central. Ah, la central, sí. Un gran evento donde estuvo solamente psicología. Ese día, la gran cafetería central, la sección más grande de ella, porque eran 3 secciones, recuerdo muy bien, fue separada para psicología. Dejaron comer a los estudiantes en general, y ya luego, como a partir de la 1 de la tarde, algo así, estaba solamente reservada para psicología. Y ahí estuvimos todos nosotros, los maestros, la parte administrativa, las secretarias y los estudiantes. Y uno de los recuerdos preciosos para mí, Floral Bacano, pues siempre tenía una gran relevancia, y ella pegó un gran alarido. ¡Viva la psicología! ¿Ah, sí? Sí, eso fue una época. Pues de ahí nacieron todas las áreas aplicadas. Precisamente cuando creamos el plan, pues mira, la primera área de psicología organizacional en Colombia la pusimos nosotros. Correcto. El primer curso de psicología del consumidor en Colombia lo dictamos nosotros, que fue cuando hicimos un trabajo con la Facultad de Administración, y yo estaba en Estados Unidos cuando me invitaron, que iban a crear el plan se llamaba especialización en mercadeo. Entonces comenzamos a crear, yo hice instrucción personalizada y comencé a usar el internet para editar el curso de psicología del consumidor en la Universidad del Valle. Eso todavía existe, ese curso sigue. Así es, hoy en día lo está manejando Álvaro Enríquez, precisamente me comentó de ello días atrás. Y yo me doy cuenta de eso porque comienzo a hacer mi investigación para lo de mi tesis, y cuando comienzo a consultar todo lo que ve en psicología del consumidor, lo más clásico en Colombia prácticamente estaba en la Universidad del Valle. Claro. Estaba registrado con primera fecha. Pero se hizo para un curso de posgrado, nunca se hizo en pregrado, jamás lo editamos en pregrado, fue siempre en curso de posgrado, siempre. Y es más, por ejemplo, la Fundación Conrad Lorenz en Bogotá, asumo yo que recogió varios aspectos de estos de lo que ustedes habían avanzado en la Universidad del Valle, y los llevan y generan ese posgrado en psicología del consumidor, el cual inclusive estaba la ficha de ese posgrado en el 4º piso en nuestra facultad. Sí. Otra área que apareció, derivada presente de ahí, es la psicología de los grupos pequeños. ¿Te acuerdas que la psicología social eran dos cursos?
y el segundo curso era psicología de los grupos pequeños, que ese fue mi trabajo en Estados Unidos. Y estando ahí, me invitaron a mí a Alemania y yo fui a estudiar, comencé a estudiar doctorado y profesor visitante en Colonia a estudiar la psicología de los grupos pequeños, de los grupos deportivos, para apoyar el plan de psicología, de educación física que tenía un plan, una cátedra de psicología del deporte. Eso también fue parte de lo que hicimos nosotros ahí en esa época. O sea que usted desarrolló su doctorado en Alemania. Sí, pero no pude terminar porque la universidad me pidió que viniera antes por situaciones pues, de recursos, etcétera. Pero yo comencé a hacerlo y era un proyecto loquísimo, ponle cuidado. En esa época, mi tesis de doctorado era la psicología social se basa en la interrelación entre personas, la influencia entre personas. Y en esa época estaba el biofeedback. El biofeedback era la expresión, digamos, en una medición de los sentimientos, expresiones de la persona. Entonces mi tesis era, ¿y por qué no pongo yo dos máquinas a interactuar? Y esa era la tesis, era muy interesante, o sea, hacer biofeedback entre dos máquinas. Eso es lo que yo pensaba hacer en Alemania, que finalmente no lo pude hacer, pero eso era como el proyecto, las cosas locas que a uno se le ocurren y eso era. Ideas que son interesantes, bastante interesantes y aportan al conocimiento. A veces se complican por la aplicabilidad o por compromisos de los maestros, precisamente por lo académico, por sus estudiantes. Y sí, esa es una barrera que a veces precisamente frena el desarrollo de ustedes como maestros. Yo lo pude contemplar, que a veces sacrifican el no realizar una maestría a tiempo, como fue el caso de precisamente de don Henry Granada, que él hace su maestría, me lo compartió en una primera parte de una entrevista, ya casi para jubilarse, porque él estaba muy comprometido trabajando con ingenieros, con arquitectos, precisamente fomentando lo que usted dice, el área de la psicología ambiental, porque él lo manifiesta durante la entrevista, él no tuvo tan siquiera un interlocutor en la Facultad de Psicología que lo ayudara a desarrollar esa área tan espectacular, tan amplia. Entonces ahí fue cuando él se concentra en trabajar en formar ese gran grupo que trabajaba con los ambientalistas, con la gente de la CBC, los ingenieros, por fuera del departamento. Por fuera del departamento, en esa ansia de adquirir ese conocimiento profundo, y ahí es donde él dedica, en vez de hacer una maestría, en generar conocimiento desde es el modelo que te digo yo de los llaneros solitarios. Si tú analizas, cada uno de nosotros no tenía interlocutores en el departamento, estaban todos por fuera. Yo los tenía en la Facultad de Administración, la Facultad de Ingeniería, las chicas de condición lo tenía por fuera en Francia o en Suiza, Carlos lo tenía por fuera en otras instancias, era muy interesante. Y luego, obviamente, vinieron los estudiantes con sus trabajos de práctica y sus tesis y fue creándose ahora sí una escuela de pensamiento. Exactamente. Y es eran grupos como que pioneros. Era como un grupo de pioneros. Pero fíjese este aspecto tan importante, tan interesante. Yo caigo eso en cuenta ahorita que converso con usted. ¿Cómo ustedes se sacrificaron en no tener menciones académicas importantes, precisamente por generar el conocimiento en vivo y en directo durante la práctica, durante el trabajo en terreno, durante su dedicación por la academia? Es decir, que por atender las necesidades del estudiantado, porque no había muchos especialistas en esas áreas en las que ustedes estaban trabajando, ustedes, por ejemplo, dejaron en su caso, de dejar esa parte de su doctorado pendiente. Por eso precisamente Henry tiene que esperar casi hasta su jubilación por el año 2000, por esos lados, para alcanzar su maestría. Y por eso, precisamente por eso Henry no alcanza a desarrollar su doctorado. Y por ejemplo, en mi caso, yo digo, si no son doctores ustedes, ahí sí, como dice un italiano, mamma mía, pero no tienen ese título, ese cartón que los certifique. Los llevan en sus almas, los llevan en sus mentes y nos lo han trasladado a nosotros de una manera práctica. Eso que yo trato de decir. Tienen ese doctorado en ustedes mismos, en sus tickets, pero no tienen la constancia oficial, formal de decir. Y ahí es cuando muchos de ustedes se presenta esa oportunidad en las diferentes universidades del mundo, que son llamados doctores en honoris causa, precisamente para... Pero mira, otra ventaja que tenía eso es que como estábamos solos, cada uno en nuestro campo, no teníamos quien nos controlara ni nos vigilara y en realidad
tenemos la capacidad de inventar. O sea, no había quien controlara a Henry, ¿quién controlara a Álvaro en su rocha? Nadie. O sea, cada uno era maestro en su área. Como yo digo, yo un pionero, llanero solitario, y cada uno de nosotros desarrolló a su manera y cada uno de nosotros desarrolló cosas muy Buenas creativas, eminencias, porque cada uno así lo veo tenía, yo. o sea, todo esto venía como del fondo, o sea, yo desarrollé todo lo que hice después porque tenía un fondo, una formación muy fuerte en psicología social, pero sin interlocutores, cada uno de nosotros lo hizo a su manera muy bien y yo no conocí interlocutores Independientemente. tampoco para, Lucio Marino estaba solo, Luis Romero estaba solo, Alonso estaba solo, pero cada uno muy responsable y dueño de su, digámoslo así, como de su gran capítulo, ¿no? Hernán, amigo, ¿nos podrías compartir algo respecto a tus logros destacados más relevantes en el mundo de las empresas, lo cual tú tuviste mucha relevancia en ello en el Valle del Cauca y aún en otros lugares, obviamente del territorio nacional? Mira, te cuento en el fondo cuál ha sido como la evolución. Mira, yo nunca fui un psicólogo clásico, porque yo no fui un psicólogo clínico, ni nunca tuve la vocación de atender a personas en forma individual, en el caso mío. Entonces yo pasé muy fácilmente del campo de la persona al campo de los grupos. Y mi trabajo en Estados Unidos fue psicología social de los grupos, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento de psicología estaba centrado en las personas, porque era muy psicólogo clínico. Entonces, un primer nivel que traspasamos muchas personas fue trascender la persona. Entonces, el objeto del trabajo del psicólogo no es la persona, en el caso mío, sino el grupo. En el caso de Carlos, era la comunidad. Luego, yo di un salto más adelante, fue cuando el objeto de trabajo no es ni la persona, ni el grupo, sino la organización. Y a raíz de los estudios que yo hice con Katz y Kahn, que la psicología social de las organizaciones son como un ente objeto de estudio, tienen vida propia, se desarrollan, tienen sentimientos, tienen objetivos, como si fuera una persona. Entonces, el psicólogo, además de trabajar con la persona, pero enseguida entramos nosotros en conflicto, Dalbert, con los llamados psicólogos industriales. Los ingenieros. No, psicólogos industriales, de la psicología que se derivaba de lo que llamaba relaciones industriales, donde el psicólogo estaba metido en un departamento aplicado haciendo cosas muy funcionales, dictando cursos, haciendo selección, motivando, comunicación. Era un psicólogo como funcional y yo los vi en oficinitas chiquiticas y esa fue mi gran alerta. Estamos hablando de psicólogos para que lo metan en un cuchitril a pagarles nada, haciendo trabajos que no necesitas estudiar 5 años para hacer eso. Pero cuando se nos ocurrió, ¿por qué no el psicólogo eleva su nivel y trabaja más bien a nivel de la organización y no el departamento de personal o el departamento de recursos humanos? Pero el salto más grande lo di yo más tarde, varios años más tarde, cuando yo me metí a estudiar, o sea, cuando yo comencé a estudiar el mundo de las organizaciones, yo tuve el privilegio de haber cogido empresas las más importantes del país. Yo trabajé con Leonisa, con Suramericana de Seguros, todo el grupo Suramericana, todo el grupo Noel, los cárnicos de Noel, también en Cenú, Carvajal, Johnson, Colgate Palmolive. Entonces, cuando yo entré en ese mundo, mi interlocutor inicial era la persona de psicología o de mercadeo. Y yo me sentí frustrado porque esa persona no tenía capacidad de decisión. Entonces yo elevé mi trabajo y comencé a hablar con los gerentes, los dueños de la compañía. Entonces cambia el mundo de Albert. Cuando tú hablas con el presidente de Suramericana, o el gerente de EPM, o el gerente Leonisa, o el gerente de estrategia de Noel, el psicólogo queda muy atrás porque a ti te hablan no como psicólogo, sino como estratega. Entonces, el mundo que yo entré, hice estudios muy grandes de maestros, que otro día hablamos de ellos,
sobre lo que llama el core business, el centro del negocio. Entonces, el objetivo de trabajo mío ya no fue ni la persona, ni el grupo, tampoco la organización. ¿Sabes qué? El negocio. Entonces, cuando uno pregunta, es otro mundo distinto. Entonces, cuando tú le planteas, entonces yo entré en una cosa interesantísima, porque además estoy desarrollando psicología, innovación estratégica, donde la innovación que yo había trabajado en mercadeo era la innovación de productos. Y tú que estudiaste en mercadeo sabes lo que es eso. Y yo me la pasé muchos años ayudando a generar formas de producto. Nosotros manejamos toda la información cualitativa de Colgate, toda. Buena parte de la de Johnson. ¿Y qué hacíamos nosotros? Cambiar la forma de producto. Un jabón que tuviera un sabor y no otro, un color y no otro. La forma de producto. Es una innovación muy de producto. Y yo me di cuenta que esa innovación era muy limitada. Porque el producto es perecedero. El producto puede cambiar. Y puede, exactamente. Y puede ser inmediatamente sustituido por otro. Como yo había estudiado innovación estratégica, yo planteé, ¿y qué pasa si hacemos una reinvención del negocio? Ponle cuidado, Albert. Reinvención del negocio. Por ejemplo, yo trabajé con un grupo grande de empresas de alimentos en Santander. Ponle cuidado. Yo les dije, ustedes tienen los 5 demonios encima. ¿Cuáles son los 5 demonios? La leche, el azúcar, los colorantes artificiales, la harina, etcétera. Pero ustedes están condenados a desaparecer. Porque la gente ya tiene miedo a la leche, al azúcar, a la harina, a los colorantes, etcétera. Y entonces, ¿dónde está el negocio? Y así lo hice yo, por ejemplo, con Dulces de Colombia o en Vélez con bocadillos beleños. Ustedes desaparecen. En ese caso de Albert entró para mí el punto de que yo quiero reinventar no el producto, sino el negocio. Y yo ayudé, por ejemplo, al grupo grande de alimentos del sindicato antioqueño, que se llamaba Inveralimenticias, porque era alimentarse a Nutresa, que es nutrirse, o sea, cambié el negocio completamente. Igual hicimos en Suramericana. Luego el área de mi trabajo finalmente fue reinvención estratégica o reinvención del negocio. Un área, entonces tú me preguntas, ¿y el psicólogo dónde está? Ahí está precisamente el psicólogo. Porque el psicólogo sabe de procesos cognitivos. El psicólogo sabe entender el mundo del gerente, la visión del gerente. De lo humano. De lo humano, porque entonces se hace con personas para personas. Entonces, mi gran digamos, como elevación, digamos, así casi que cuántica, y es a propósito, es una de mis recomendaciones. El psicólogo no se puede quedar. Yo respeto al psicólogo que trabaja con la persona, perfecto. Lo respeto profundamente. Es su elección. Es su elección. Y está en un consultorio trabajando con personas, es su elección. La psicología clínica. Correcto. Con las personas. Y yo respeto profundamente. Hay psicólogos trabajando con grupos escolares, deportivos, perfecto, eso es su decisión. Y hay psicólogos organizacionales trabajando estrategias de comunicación en la empresa, liderazgo organizacional, toda esa parte clásica. Yo diría que el psicólogo, en la medida que tú asciendas el nivel, tu interlocutor cambia. Y ya no es la persona de ser jefe de equipo, el gerente de personal, sino el presidente o dueño de la compañía. Mire cómo cambia tu relación. Completamente. Y tenemos ejemplos de psicólogos muy brillantes. Yo tengo algunos referentes de los inclusive formados por nosotros que están en posiciones muy altas porque hablan de la estrategia. Entonces, si un gerente viene y le habla de la desmotivación, dice, bueno, vaya, eso no es mi negocio. ¿Me entiendes? En una oportunidad. El famoso clima organizacional, jamás, perdóname, la estupidez, midiendo el clima como si el clima fuera un proceso de entrada. El clima es un resultado de 1000 variables más, pero todavía hay psicólogos midiendo el clima organizacional. Pero bueno, te respeto. Pero cuando tú hablas de la estrategia de la compañía, de innovación del negocio a partir de la persona, y ahora que estamos ahora en coronavirus,
Yo estoy en ese plan ahora ayudando a compañías cómo se redefinen si antes trabajaban en una planta y la planta no la pueden abrir. Entonces, ¿qué hacemos? Mira la pregunta. Tenemos una planta que produce productos. La planta no la podemos abrir por mi problema. Entonces, salimos del negocio. Tengo que reinventarme. Tengo que sacar todas las posibilidades de la persona para estar a la altura. Entonces, ese proceso de reinvención fue las cosas que a mí más me dio satisfacción al final. Y todavía lo estoy haciendo de ayudar a... Porque el psicólogo se eleva de categoría y deja de hablar de cosas funcionales, aspectos estratégicos, y tal vez creo yo, la pregunta que tú haces al final es, ¿cuál es mi recomendación general? Todo psicólogo debería aprender estrategia y ver el todo y no las partes, y de ver lo global, el contexto. Por ejemplo, gente que trabaja con el ambiente, él trabaja con el ambiente, él no trabaja con el agua solamente. El agua es un instrumento, es un medio. Lo importante es el todo, el daño, el ecosistema, es un sistema global. El conjunto en sí. Correcto. Los que trabajan en comunitaria trabajan con la comunidad, el barrio. Yo hice un trabajo con una compañía sobre las comunidades pesqueras. ¿Qué significa el pescar para una comunidad del Pacífico? No es el anzuelo, no es el barco que le damos. ¿Qué significa pescar para una comunidad? Hernán, te quisiera transmitir este pensamiento y este sentimiento. Desafortunadamente ahí aparece como un conflicto. Mira, te lo voy a resumir de esta manera. A algunas personas les cuesta entender, asimilar que en este caso la psicología como ciencia tiene que articularse en pequeñas partes, descomponerse, dividirse para hacer fuerza e hincapié en una área de especialización. Correcto, es lo que tú estás mencionando aquí. Cruelmente, muy cruelmente, algunas personas que trabajan en lo clínico, por ejemplo, y ven al psicólogo que encuentra en su especialización o en su área de interés lo que tiene que ver con lo humano dentro de lo administrativo, dentro de la organización, como tú lo manejas tan ampliamente, tan profundamente, entonces ahí viene ese conflicto. Y es muy cruel cuando muy tajantemente, el que está trabajando con lo educativo, con lo clínico, el que es muy cognitivo, muy psicoanalítico, el que se va a favor del individuo como tal, lo cual es muy válido, lo cual es muy precioso, y yo admiro mucho eso, pero entonces ellos te miran a ti desde afuera de lo que tú estás trabajando, por ejemplo, en clima organizacional, y tajantemente te dicen, basándose en que son críticos y que hay que estar a favor, por ejemplo, del común, del bienestar, y eso lo entiendo, entonces te dicen, oh, tú eres un servidor de Cuando un tú elevas el patrón. nivel, cuando tú elevas el nivel y llegas a nivel estratégico, ya no peleas con nadie. Ya no hay escuelas, ahí no hay facciones. Es el objetivo del negocio, los objetivos y no los objetivos particulares. Entonces ahí son bienvenidas todos los, porque entonces tú trabajas en llave con los economistas, trabajas en llave con el planificador, trabajas en llave con el hombre de mercadeo, trabajas en llave con Exacto. otros profesionales. Y eso es lo interesante porque los clínicos yo los he visto, trabajan muy interdisciplinariamente con los antropólogos, con los sociólogos, con los economistas, etcétera. Pero cuando ven a alguien que se va por lo organizacional y trata de trabajar de la mano con un administrador, con un ingeniero, con una persona de otras áreas, entonces hasta se atreven a decirle muy ingenuamente, es que eres un vendido. Pero yo Así lo he ahí, escuchado yo. Dalbert, te digo, no te enredes en eso. Como dice Sancho Panza, ladran, luego cabalgamos. Es mejor no pararle bolas a estas discusiones que son requete bizantinas, por Dios bendito. Entonces uno está haciendo, el interlocutor tuyo es el bien del otro. En este caso, en el caso mío, es el negocio, es el gerente de la compañía, es la compañía que necesita redefinirse. Y eso es... Sí. ¿Cuánto Pero más tú tiempo tocaste tenemos? ese Porque yo quiero... aspecto de lo total, correcto, del ambiente como un total, de la psicología ¿Cuánto en tiempo tenemos? diferentes Porque tengo un aspectos como tema un que total. quiero que no dejemos de hablar porque me interesa muchísimo, pero ¿cuánto tiempo tenemos todavía? ¿O podemos seguir? ¿O cómo es Sí, la cosa? el aspecto que está pendiente, Hernán, y gracias porque sé que tienes tus compromisos. No, El no siguiente tengo aspecto, problema. Yo es por la longitud de la entrevista. Yo no tengo problema de quedar va, más hasta el tiempo. momento vamos muy bien, pero así hay un aspecto que vale mucho la pena
en que profundices en él debido a tu experiencia. Lo interesante de parte tuya es que reúnes aspectos de la madurez, de tu experiencia, porque son cosas distintas, suenan similares, suenan, pero no son lo mismo. Una cosa es la madurez y otra cosa, por ejemplo, la sabiduría y, por ejemplo, la experiencia. Cada cual desde su perspectiva. Y tú reúnes interesantemente esto porque ya no lo has explicado, has trabajado con muchas organizaciones a nivel nacional, a nivel regional, y estuviste en el proceso mismo de formación de psicología como tal en la Universidad del Valle. Entonces, sería importante que tú nos dijeras, nos compartieras a nosotros, dada esa experiencia tan valiosa tuya, ¿qué áreas importantes incorporarías tú en la formación de los psicólogos a partir de este momento? Yo realmente no sé actualmente, Dalbert, cómo están formando los psicólogos. Mal haría en opinar de una cosa que no conozco. Yo lo que sí, una de las cosas que, por ejemplo, ponle cuidado, Albert, tú que eres de la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle, no sé cuánto, creo que hay más de 1000 planes de estudio. Más de 1000 planes de estudio. Y el psicólogo o el economista entra y termina con su grupo cerrado y se priva de todo lo que hay alrededor de la universidad. Luego, la primera recomendación mía es sálgase de la psicología y combínela con todo lo que pueda, con el arte, con la ingeniería, con la química, con la medicina, cuanto más con la filosofía, con la poesía. O sea, la formación es estrecha en psicología, no es recomendable. Yo voy a formarme en un grupo grande de disciplinas, coherentes tal vez sí, o tal vez no, ¿por qué no? Y hacer de eso un cuerpo interdisciplinario de formación, no estrictamente formado en la psicología. Yo en esa época le decía a los psicólogos de ambiental que fueran a trabajar con los, fueran a estudiar con ingeniería, tuvieran clases con administración de empresas, pero la gente termina metida en su cubículo, termina con su grupito. Y si tú te analizas, Dalbert, tú comenzaste a estudiar con un grupito y terminaste con el mismo grupo. Y te privaste de toda la riqueza enorme que tiene, por ejemplo, la Universidad del Valle. Por ejemplo, yo que quiero mucho el campus de Estados Unidos, y tú que vives en Estados Unidos, lo mejor que tiene la Universidad Norteamericana es el campus lleno de 1000 departamentos y secciones. Entonces tú estudias en un campus lleno de posibilidades. Tú estudias en un departamento, estudias en una universidad llena de recursos. Entonces tú debes andarte aquí para allá, para allá, para allá en todos los recursos que tiene una universidad. No solamente, es como si tú fueras a una lugar de venta de comida rápida o de esos festivales y comieras solamente plátano, 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 plátano y el resto de cosas que están ofreciendo. O si tú vas a la galería y no compras sino carne y todo queda en la galería, o sea. Ahí hay un punto, exactamente eso es lo que yo trataba de referirme. Precisamente la universidad por eso se llama así, porque es un universo y es muy Exactamente. amplio. Y tristemente a mí me duele escuchar algunas ciertas perspectivas donde se hablan, oh, esto que está en la universidad siendo enseñado, esto es importante, wow, lo elevan. Esto otro, o no, eso va para la basura, eso no sirve. ¿Quién le dice a un maestro o un profesor, independientemente de la eminencia que sea esta persona, en decir que eso es basura? En decir que esta área no, pero esta sí. ¿Acaso él es en sí mismo un Dios del conocimiento debido a su sabiduría y su experiencia? Cabe la pregunta. Y eso sucede mucho en las universidades. Hay personas que se endiosan y que se elevan en un estatus tan máximo y tan alto que ni siquiera permiten una pregunta. O que si alguien trata de tomar en cuenta otra perspectiva, o recuerdo yo inclusive durante una clase en psicología, y fíjense lo que le dijo un estudiante a otro. Estamos haciendo unas presentaciones de unos proyectos hipotéticos en investigación durante nuestra segunda clase en metodología de investigación, donde ya te comienzan a empujar para que comiences a sacar ya algo de tu tesis. Un tema, algo bien articulado, algo bien específico, como nos decían a nosotros, algo bien pequeño, bien delimitado. Y ahí comenzamos cada uno.
de a dos, porque nos decían, traten de armar equipos, porque las tesis se hacen entre dos estudiantes, tres. Y recuerdo que este estudiante hace su proyecto con dos de sus compañeras, hacen un proyecto de tres, me acuerdo muy bien de ellas, y quizá ellas se van a acordar de esto, y hacen un precioso detallamiento de todo lo que ellos van planeando, y ellos teníamos que presentarlo al frente de los demás, y dice un estudiante frente a la presentación de ellas, ¿dónde está lo psicológico ahí? Es decir, que a pesar de que hicieron un gran trabajo por hacer un desarrollo metodológico en un tema particular que sí tenía que ver con lo psicológico, solamente porque se mencionaba, por ejemplo, específicamente mercadeo o psicología del consumidor o psicología organizacional, como que se elevó mucho según este parecer de este estudiante en que eso ya no tenía nada de psicológico. Cuando están Bueno, estudiando clases eso de no, psicología social, y ahí es donde precisamente ese es un punto de relevancia. Y es lo que tú estás diciendo. Pertenecemos a un todo. Nuestro universo es un solo universo. Nuestro planeta, donde el cual habitamos, es uno solo. La ciencia, aunque se habla de saberes, es una. La psicología es una, aunque se estudia desde diferentes dinámicas y perspectivas y enfoques. Pero entonces esa es la parte que ha generado quizás daño al respecto, de descalificar ciertas aproximaciones diciéndole eso no es psicológico, eso no pertenece a lo humano. quiero contarte una cosa muy importante que pasó en nuestras vidas. Hablo de mi esposa y yo. Hace unos 12 a 15 años, no estoy muy seguro, nosotros regresamos. Y yo comencé a encontrarme con los profesores de la Universidad del Valle en dos instancias. Una era, tú tenías que demostrar que estabas vivo. ¿Cómo llamaba eso? Uno tenía que ir a, bueno, había una oficina en la universidad donde tenías que ir a certificar que estabas vivo para que te pagaran la nómina. Tiene un nombre, bueno, no importa. Y en otro caso, el servicio médico. Y yo comencé a ver, Dalbert, caras que no me gustaron, Dalbert. Las miradas de algunas personas, físicamente como deteriorados, dirían lo mismo de mí. Entonces yo me fui al servicio médico a preguntar qué estaba pasando. Me dijeron, Hernán, vea, el motivo número uno de consulta en la Universidad del Valle, ¿sabe cuál es? Depresión. Y yo dije, ¿un profesor de la Universidad del Valle deprimido? Dalbert, nosotros lo tuvimos, el sueldo no era bueno, pero tuvimos todo, tuvimos años sabáticos, viajamos, estudiamos, rara vez el sueldo nos falló, tuvimos estabilidad laboral, ambiente increíble de trabajo, un campus espectacular, y yo dije, deprimido, profesor. Entonces, comenzó yo a indagar dónde estaba la causa, o sea, cuál era la razón de eso que estaba pasando. Y yo, como no soy psicólogo clínico, no podía entenderlo bien y comencé a estudiar y pasé varios años indagando dónde las raíces de la calidad de vida. O sea, dónde radica la calidad de vida y la calidad del envejecimiento para que produzca estas cosas que estoy diciendo. Y después de mucho buscar encontré que la calidad de vida estaba en el cerebro. Y yo no, entonces cuando yo encontré eso, encontré que la muerte comienza en el cerebro, que el mejor correlato de estabilidad es la calidad de tus neuronas. Y yo me puse a indagar si los psicólogos estudiamos el cerebro. Pregunté a los médicos, el médico me dijo, no, nosotros no estudiamos el cerebro, sino el cerebro enfermo. Hay un área en la universidad que se llama gerontología, y salí corriendo porque ¿sabes cómo nos llaman a los viejos? Gerontes, marcianos, entes raros. Nosotros somos gerontes, o sea, el concepto de la vejez es el concepto senilidad, problemas, achaques. Y yo dije, ¿y el cerebro sano quién lo estudia? El cultivo del pensamiento sano, ¿quién lo estudia? Pues no. Entonces yo dije con mi esposa que yo íbamos a hacer un trabajo con personas mayores, comenzando por el profesor de la Universidad del Valle,
y creamos una fundación que se llama Puerto de Alejandría. Y el nombre es bien evocador y todavía hablamos de qué significa Puerto de Alejandría. Quien tenga interés, Puerto de Alejandría, una sola frase, .org, encuentran ahí un poco, es la página web de nosotros. Entonces, Gracias por la información. en esa época yo trabajaba en estrategia en la autónoma, en innovación estratégica. Hace ya más de 11 años, la autónoma me prestó auditorios y comenzamos a llevar gente mayor a trabajar sobre el cerebro. Y como encontramos un psicólogo muy famoso en la Universidad de California, Donald Small, que dijo que digamos que lo que mejor reta al cerebro, ¿sabes cuál es, Dalbert? No son los sudoku, no es el crucigrama, el internet. Y él tiene un libro espectacular que se llama The Digital Brain, creo que se llama, donde muestra que la mejor actividad que tú puedes hacer para retar tu cerebro, y él tiene unas películas famosísimas donde que se ilumina tu cerebro cuando estás navegando. No la navegación tonta para contestar a un correo, sino la navegación profunda. Entonces, a raíz de eso, mi esposa y yo comenzamos a editar cursos de internet a toda persona mayor. El autónomo nos prestó las salas de cómputo y eso ya hace más de 10 años. Ya llevamos ya 12 años en eso. Pasamos a la Universidad del Valle, nos ha prestado los auditorios, las salas. Entonces nosotros cada 15 días, ahora ya no, dictamos un seminario, un conversatorio sobre el cerebro. Entonces lo que subyace acá es que la mejor manera tuya de cuidar tu calidad de vida y tu calidad de envejecimiento es cultivar tu cerebro. No estamos en contra de las medicinas, ni la alimentación sana, ni el ejercicio, por supuesto que no, pero lo que toda persona debería hacer es retar todos los días su cerebro, porque el cerebro se va anquilosando, las rutinas, etcétera, es toda la teoría. Entonces, esta gentecita de nuestra se ha aguantado que cada 15 días llevamos 10 años formándolo sobre el cerebro. Y entramos en un campo, Dalbert, que me iluminó hace unos 4 o 5 años. Descubrí que en el Hospital de Massachusetts y la Universidad de Harvard hay un instituto que se llama Mind and Body, el Instituto Benson. Ellos han creado en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Medicina, las siguientes áreas. Una se llama psiconeurología. Es el poder de la mente en los pensamientos. Otra área se llama psicoendocrinología. El poder de la mente en las emociones. El área más fascinante de todas se llama psicoinmunología. O sea que el poder de la mente es tal que es capaz de cambiar tus pensamientos, tus emociones y tu sistema inmunitario. Pura medicina. Estudios de los más controlados que yo conozco. No es lo que hablaban los rogerianos de la ¿cómo llaman ellos? Automotivación, la famosa pirámide de Maslow, la persona autorrealizable. No. Esta es medicina donde están estudiando lo que le pasa a tu cerebro cuando cambian tus pensamientos. Cuando se genera un tipo de hormonas distintas o de estrés o de felicidad. Entonces, a raíz de ese trabajo que se llama el poder de la mente, comencé a trabajar desde hace 4 o 5 años el poder de la mente. Y eso estoy ahora ayudando a compañías y ahora con el tema del estrés. ¿Cómo tú eres capaz, Dalbert, tú solo, sin necesidad de tomar nada, sin necesidad de pagar un curso ni ir al Tíbet, ser feliz? No por palabras bonitas, que esa era yo digo, no, es que una palmadita, eso suena como a palmadita. No, esto es pura ciencia pura. Hay estudios espectaculares que están demostrando con la gente que hace estudios más controlados lo que significa cuando tú meditas, cuando tú te relajas. Y descubrieron una cosa espectacular que se llama la respuesta de relajación. O sea, la respuesta de afrontar o huir es la respuesta que produce el hemisferio izquierdo, o mejor, en el hemisferio, en el cerebro medio,
la amígdala, el tálamo, el hipotálamo. Esto nace en el hemisferio derecho, que le dice al cerebro, en vez de irte por la vía baja, por la vía alta, la corteza cerebral, y comienzas tú a generar en ti sentimientos de paz, de tranquilidad. Desde el punto de vista de la ciencia, esto se llama digamos, la ciencia de las emociones, o sea, la química de las emociones, un tema espectacular. Yo nunca pensé que fuera un tema tan lleno de recursos. Entonces, yo te ofrezco darlo cuando tú quieras a tu grupo. Yo les doy un curso sencillo sobre el poder de la mente, les doy la literatura y naturalmente eso es gratis, no te puedes cobrarles. Es una cosa que yo quiero hacerlo para que vean lo que el psicólogo es capaz de hacer, porque es la mente, Albert, es que es la mente. Qué nobleza de tu parte. O sea, no es el Qué nobleza. alimento, o sea, no es el poder de los alimentos. Claro que el alimento tiene poder, no es el poder del oxígeno, el poder del ejercicio físico, depende del sueño. No. Dando el poder del pensamiento, el poder tú mismo ser capaz de regular tus pensamientos, tus emociones y, más importante, tu salud. Y es que todo parte precisamente que por eso el nombre no es gratuito. Por eso se llama sistema nervioso central. Y todo coordinado por la parte cerebral. El organismo depende en gran parte de este sistema. Y muchísimas gracias y gracias particularmente por este ofrecimiento de ese curso que se puede hacer obviamente virtual y se lo voy a presentar como alternativa con mucho gusto, a los compañeros y para abrirlo para que no solamente nuestro grupo, sino por medio de nuestros contactos, abrirlo. Yo con mucho gusto lo hago. Yo ya lo he hecho en varias empresas y estoy aplicándolo ahora a una cosa muy crítica que se llama la fatiga del coronavirus. Wow. Hay gente fatigada. Justamente hoy uno de nuestros compañeros de Walter Zúñiga hizo una presentación desde su perspectiva en psicología de la salud de por qué la desobediencia y por qué la resistencia a las normas tan básicas de la prevención del COVID en Cali. Eso te lo voy a compartir también para que lo puedas escuchar. Y lo que tú planteas lo podemos hacer y puede ser algo global, porque yo lo compartiría con gente que conozco de acá del área de California. No, esto es una cosa, podemos hacerlo abiertamente a cualquier persona que psicólogo le puede servir. Creo que entonces me has dejado la tarea de dar esta información, bueno que está registrada, y para partir de allí generar esta alternativa y promocionarla por los medios digitales para que sea abierta y para que sea algo global, para que lo escuchen desde México, Argentina, Canadá, Oceanía, a donde hayan amigos y conocidos nuestros. Con mucho corazón. Muestra mucha nobleza de tu parte. No, porque además lo podemos acompañar con literatura, porque hay mucho escrito de esto, Albert, muy serio, muy serio. Estos son no libros de vanidad, ni libros de consejos, no, estos son ciencia pura. Y eso que no hemos entrado en un tema, Albert, ahora, que otro día hablamos, que son los telómeros. Hay un premio Nobel, Elizabeth, no me acuerdo el nombre ahora, que ganó el premio Nobel porque la calidad de vida está en la calidad de tu sistema inmunitario y la calidad de tus telómeros, que está en la raíz del ADN que está en tu cerebro. Entonces, el cerebro es capaz inclusive cambiar la conformación del ADN, nada menos, Albert. Muchísimas gracias, don Hernán de los Ríos. Mis respetos absolutos hacia tu persona, mis agradecimientos de veras de por vida. Te estoy agradecido por todo lo que me has aportado a mí en lo personal. Y gracias por la ocasión de reencontrar a toda esta gente linda, hermosa, que yo recuerdo con tanto cariño y gratitud. Bueno. Y seguimos en contacto entonces para lo de la conferencia que se está gestando. Que estés muy bien y saludos, abrazos a tu querida familia. Con mucho gusto. Chao, estés bien.